Hola a todos. Bueno, vamos a hacer una breve clase del primer tema cuya grabación se ha perdido. Bueno, yo estoy seleccionando aquí una serie de notas que ustedes tienen en la carpetita de material didáctico. Como dice acá, la cinemática es la parte de la física, en particular de la mecánica, que se ocupa de describir los movimientos. Eso es lo que vamos a hacer al principio en este curso. Otra de las cosas que hay que considerar es el concepto de partícula. A pesar de que se habla de un auto, o se puede hablar de una persona o de un tren, siempre en este curso vamos a considerar que no tiene las dimensiones físicas reales. Lo vamos a considerar como una partícula. ¿Por qué esto? Bueno, porque si lo tuviéramos que considerar, tendríamos que considerar otros efectos que harían la descripción más compleja. Esos efectos, como puede ser el hecho de que un cuerpo extenso rote y eso afecta a cómo se describe su movimiento, lo van a ver en Física 1 y lo van a ampliar con más detalle aquellos que tengan mecánica. Bueno, una partícula es un objeto cuyas dimensiones no son relevantes para el problema de estudio. Hablamos de partículas cuando solo nos interesa analizar el movimiento de traslación, ¿sí? No el de rotación como les decía yo antes. En todo problema va a ser clave el considerar un sistema de referencia, lo vamos a ver en un ejemplo, y una elección adecuada del sistema de coordenadas. Bien, para las magnitudes, que son todas las cosas que pueden ser medidas, vamos a distinguir dos casos, escalares y vectoriales. Dentro de las escalares que usaremos en física tendremos el tiempo, la masa, por ejemplo, y dentro de las vectoriales la velocidad, el desplazamiento, etc. Vectoriales se diferencian de las escalares porque requieren precisar más de una cantidad. En este caso, la vectorial necesita ser precisada por su dirección, sentido, etc. Bueno, ahí acá se explica una cuestión relativa a el sistema de coordenadas. YX sería el sistema de coordenadas cartesiano. Las coordenadas cartesianas serían x1 e y1 para el punto 1, pero también esto se puede describir en otro tipo de coordenadas que serían las coordenadas polares, dando la ubicación respecto de un polo, que sería este punto. Su ubicación estaría dada por esta distancia y además con la necesidad de precisar el ángulo. Bueno, entre los dos sistemas, esto lo vamos a ver después más adelante con más detalle, hay una equivalencia, es decir, uno puede determinar las coordenadas polares en función de las cartesianas empleando estas expresiones y viceversa. En función de las coordenadas polares uno puede sacar las cartesianas. Pero esto lo vamos a ampliar más adelante. En la primera clase lo que hemos visto, que yo pretendo ahora resumir, es la descripción de los movimientos en una dimensión. ¿Qué sería esto? Partículas que se mueven siempre a lo largo de una recta. Puede ser en un sentido que uno puede definir positivo, o en sentido contrario. Cuando uno tiene un movimiento unidimensional, elige un eje horizontal, por ejemplo, podría ser vertical también, y sobre ese eje elige un origen de posición. Da dos posiciones, como acá están indicadas, x1 y x2. El vector que va de uno a otra define lo que sería el desplazamiento y lo anotamos con esta expresión. Este vector que define el desplazamiento se define como la diferencia que hay entre la posición final menos la posición inicial, x2 menos x1. El signo de ese vector, que puede ser positivo o negativo, ¿sí?, define cómo se desplaza el móvil, ¿sí? Si es positivo quiere decir que el móvil se desplaza a favor de la referencia que uno eligió, y si es negativo quiere decir que se desplazará en contra.
¿ok? Bueno, asociada al desplazamiento, cuando uno tiene que describir un movimiento, tiene que indicar qué tan rápido se mueve. Cuando uno habla qué tan rápido se mueve algo, es porque tiene que comparar lo que recorre en función del tiempo que emplea. Evidentemente uno puede tener en la situación real un movimiento en donde lo que se recorre se hace con distintas rapideces. Imagínense el caso de un auto que va por una avenida y de repente por momentos tiene que disminuir su rapidez, por otros momentos aumentarla y hasta por ahí, si le toca un semáforo, detenerse. Si uno quiere determinar la rapidez media, directamente va a computar la distancia total recorrida y dividirla por el tiempo que empleó en recorrer esa distancia. Cuando hablamos de velocidad media, estamos dando la rapidez media pero con más información, con más precisión. Es decir, la velocidad media sería la rapidez media pero con dirección y con sentido. Ahora bien, en muchos problemas vamos a necesitar conocer la velocidad en algún instante. Bueno, matemáticamente la velocidad instantánea no es ni más ni menos que eh, el límite cuando el intervalo de tiempo se reduce a cero, ¿sí?, de ese cociente de incrementos, del desplazamiento realizado y del tiempo que se empleó en hacer ese desplazamiento. Ahora, desde el punto de vista físico, para entenderlo, si nosotros vamos en un auto y sacamos en este preciso momento la foto de lo que marca la aguja del velocímetro, ese valor nos estaría dando en ese preciso momento en que queda estampada la foto, el valor de la velocidad en ese instante. ¿Sí? Después más adelante vamos a eh, indagar un poquito más profundamente acerca de esta idea. Que como dice acá, ustedes la van a ampliar porque acá aparece una cuestión ligada con el cálculo, que es el concepto de límite. Por lo tanto, esto se va a ampliar en Matemática 1 y se va, digamos, a detallar mucho mejor desde el punto de vista físico cuando ustedes lo aborden en Física 1, cuando ya hayan pasado por Matemática 1 y hayan adquirido los conceptos de cálculo. El primer movimiento que vamos a estudiar es el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento en una dimensión, es decir, en una sola dirección. La dirección sigue el curso de una recta, por eso el movimiento rectilíneo. Y uniforme, bueno, porque se caracteriza por tener su velocidad siempre constante. Recuerden que velocidad constante implica no solo intensidad de velocidad, que se mantiene en el tiempo, sino dirección y sentido. Tomando en cuenta la definición anterior, la velocidad queda establecida por el desplazamiento dividido el tiempo que se emplea en hacer ese desplazamiento. De esta expresión es fácil despejar y obtener la que se llama ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniforme. Esta sería la ecuación horaria. ¿Por qué se le llama así? Bueno, porque representa una ecuación matemática que nos da la posición de este móvil en un instante de tiempo determinado, donde se supone que todos estos parámetros, la posición inicial, el instante inicial y la velocidad, son conocidos. Vamos a ver que los movimientos pueden ser un poquito más complejos, es decir,
sabemos que en la realidad subimos a un auto o a una motocicleta que estaba detenida y arranca, experimentamos un cambio en la velocidad. Bueno, los cambios de velocidad en un determinado tiempo definen lo que uno conoce como aceleración. En términos generales, vale aclarar que hay una diferencia entre aceleración media e instantánea. La aceleración media es el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo que duró delta t. Es muy probable que en la realidad la aceleración cambie durante el intervalo. De hecho, por ejemplo, astronautas que se sitúan en un cohete que está a punto de ser lanzado, en el momento en que se encienden los motores y empieza a ascender para salir de la atracción gravitatoria de la Tierra, hay cambios enormes de velocidad que no son uniformes en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no se mantienen constantes en el tiempo. Lo explico mejor. ¿Qué sería un cambio uniforme y qué no sería un cambio uniforme? Bueno, imagínense que vamos a un gráfico de velocidad contra tiempo. Si tenemos un gráfico de esta naturaleza, eso nos está diciendo que la velocidad en el instante inicial es cero y va aumentando uniformemente. ¿Por qué se dice que es uniforme? Bueno, porque si uno, por ejemplo, selecciona un intervalo, ¿sí?, al principio del movimiento y un intervalo de la misma amplitud al final, con ser de la misma amplitud estoy diciendo que esto y esto, ¿sí?, que me marca el largo de esos segmentitos, que me marca la duración del intervalo, son iguales. Bueno, como pueden ver, los cambios que ocurren aquí, en ese primer intervalo y en el segundo, son iguales. Esto que yo tengo aquí, que estaría marcando, representa el cambio de velocidad. Y esto que marco aquí sería el otro cambio de velocidad en un intervalo posterior. Como ustedes pueden ver, esos intervalos de velocidad son iguales para estos intervalos de tiempo que también son iguales. Bueno, esto quiere decir que hay un cambio de esta relación delta B sobre delta T que es uniforme. ¿Y qué sería no uniforme? Bueno, no uniforme sería algo así. Imagínense un gráfico también de velocidad contra tiempo, en donde ahora se salga con velocidad cero, pero el crecimiento se da con esta curva. Entonces uno puede definir un intervalito al empezar el movimiento y un intervalito al finalizar. La duración de esos intervalitos es la misma, como antes. Pero los cambios de velocidad que se registran no son los mismos. Fíjense que en este primer caso el cambio de velocidad, vamos a indicarlo así, con un trazo más grueso, tiene esa magnitud, y aquí el cambio de velocidad tiene una magnitud completamente diferente, ¿sí? El cambio de velocidad está por todo este segmento. Entonces, ustedes pueden notar acá, vamos a hacerlo bien,
que si miden cómo cambió la velocidad en el intervalo posterior, el cambio de velocidad tiene esta magnitud grande, y acá el cambio de velocidad es pequeño. Por lo tanto, esto sería un caso de no uniforme. Bueno, en la situación práctica de la vida cotidiana estamos plagados de ejemplos en donde la aceleración no es uniforme. Entonces cobra interés hablar de una aceleración promedio o una aceleración media. De ahí viene esta definición. Y luego el concepto de aceleración instantánea, que se desprende de la aceleración media, haciendo valer que el intervalo de tiempo sea cada vez más reducido, tendiendo a cero, como indica la expresión. Bueno, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es el que lleva esta sigla, ahora vamos a ver algún ejemplo, es el que se caracteriza por tener la aceleración constante, y en consecuencia se le llama uniforme variado porque la velocidad cambia uniformemente en el tiempo, como lo hace en este gráfico. De esa manera, la pendiente de esta recta en cada intervalo es la misma, cosa que acá no pasaba. Entonces uno puede definir un único número para la aceleración y decir que es igual al cambio de velocidad respecto del tiempo. Como el cambio de velocidad está dado por la resta entre la velocidad final e inicial, y el intervalo de tiempo es el instante final menos el inicial, de acá despejando se obtiene esta otra ecuación que nos conduce a la segunda ecuación horaria, que nos dice cómo cambia la velocidad respecto del tiempo. Bien, acá destacar, por ejemplo, que la unidad de aceleración hereda la unidad de velocidad y la del tiempo, de esta manera, y su unidad, un tanto curiosa, es el metro sobre segundo cuadrado. Eso responde a que es una velocidad medida en cada segundo, o sea, cómo es el cambio de velocidad por cada segundo transcurrido. Bueno, eso se evalúa en metros sobre segundo cuadrado. El tema de los gráficos los hemos analizado con detalle con una presentación en el sitio Physics en la clase del 10 de marzo, que fue ayer. Así que esto lo voy a dejar para ustedes, en todo caso lo pueden preguntar. Las ecuaciones horarias que se pueden obtener para el movimiento rectilíneo uniformemente variado fueron deducidas en la primera clase. Yo esto lo hice por un método gráfico, no sé si recuerdan. Ese método gráfico está en el libro, no lo voy a reproducir aquí. Acá tienen un esquema de resolución analítico, solo que parten del concepto de velocidad media. Se despeja el desplazamiento, y como la velocidad media es una velocidad promedio, si uno en un intervalo de tiempo tiene una velocidad al finalizar el intervalo y al iniciarlo, el promedio entre esos dos es la semisuma. Sustituyen aquí la velocidad media por la semisuma de esas dos velocidades y les queda esta expresión, que finalmente al ponerla acá para poder encontrar el desplazamiento nos conduce a esta expresión, que es la expresión que nos da la posición del móvil en todo instante de tiempo. Se supone que para conocer la posición de un móvil uno requiere saber desde qué posición inicial salió, con qué rapidez lo hizo, o mejor dicho, con qué velocidad,
con qué aceleración y en qué momento ocurrió eso. Conociendo todos estos parámetros uno puede describir el movimiento de ese móvil. Esta ecuación, llamada ecuación 2, nos permite conocer la posición en cada instante de tiempo. Y como les dije, en la segunda clase, ustedes pueden obtener una ecuación adicional que se llama ecuación complementaria, que está aquí explicada. ¿Sí? Yo les había indicado cómo hacerlo, es una cuestión más que nada algebraica. Aquí lo tienen hecho de manera resumida, pueden intentar reproducirlo y en todo caso lo preguntan. Solo una cuestión para poder dar un par de ejemplos y terminar. En el caso de el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la diferencia que hay es que en uno hay aceleración y en otro no. Si ustedes comparan esta expresión, ¿sí? Vamos a marcarla, toda esta expresión que estoy marcando y resaltando así en rojo, nos permite dar la posición del móvil en un MRU, ¿sí? en función del tiempo. Bueno, fíjense que esa posición aparece acá, descrita de la misma manera, para un MRV. O sea que ustedes saben que un MRU es un MRV con aceleración cero. Bueno, justamente, si la aceleración es cero, todo este término se anula. Conclusión, ustedes tienen que estudiar un movimiento, sea MRV o MRU. Bueno, si es MRU, pueden usar esta misma expresión que tenemos aquí, esta misma se puede usar, y como ustedes saben que al tratarse de un MRU, la aceleración sería cero. Si esto es cero, uno pasa a tener la ecuación típica del MRU. O sea que no hace falta saberse muchas fórmulas. Con saber esta y saber cómo cambia la velocidad, uno puede sacar la complementaria y uno puede deducir en particular las ecuaciones para el MRU. Bien, vayamos a los ejemplos. Dos ejemplos que tomé de la guía. Tenemos el caso de un tren que parte con rapidez de 90 km/h desde Buenos Aires hacia Mar del Plata, que está a 400 kilómetros de distancia. Bueno, como siempre les recomiendo, es importante que ustedes identifiquen un sistema de referencia. En este caso yo voy a usar como se trata de un movimiento en una dimensión, voy a usar un eje que llamo X para la posición. Si ustedes miran las unidades, las rapideces están en kilómetros sobre hora, las distancias en kilómetros, así que lo voy a calibrar a este eje en kilómetros. Bien, voy a seleccionar una referencia, un origen, que voy a llamar kilómetro cero, y el otro kilómetro, que sería el kilómetro 400, en donde estaría Mar del Plata. Entonces aquí tengo el punto de partida de Buenos Aires y la llegada a Mar del Plata. Estamos suponiendo que el movimiento sería en una única dirección, ¿sí? Para simplificar, cosa que no es en la realidad así, pero bueno. Tenemos un tren, ¿sí? Bueno, supongamos que este sea el tren. Este tren, llamo tren 1, sale de aquí, como dice el enunciado, con 90 kilómetros sobre hora. Y sale en esta posición en un instante que voy a elegir instante inicial, si quieren, t sub 0 para el tren 1 igual a 0. Es decir, el observador nota que el tren 1 pasa por Buenos Aires a 90 km/h en el momento en que
oprime el cronómetro. Dice que después, una hora después, parte otro tren desde Mar del Plata. Acá habrá otro tren que le llamaremos el tren número 2. Este tren dice que lleva una velocidad de 65 km/h con rumbo desde Mar del Plata hacia Buenos Aires. Por lo tanto, hago la flecha en sentido contrario. Pero se visualiza que este tren pasa por Mar del Plata con esta velocidad en un instante, que voy a llamar T sub 02, que es una hora después, al instante en que el tren 1 pasa por Buenos Aires. Entonces, como es una hora después, pongo más 1. 0 horas y más 1 hora. Entonces, paso a escribir las ecuaciones horarias. Recuerden que uno puede partir de la ecuación horaria general para un MRV. Sí. Bueno, en particular, como es un MRU, esto implica que la aceleración es 0. Entonces, esa ecuación queda reducida a esta forma. Y en lugar de poner delta t, voy a poner t menos t sub 0. Bueno, entonces, tomando en cuenta esta ecuación que me describe cómo es la posición en función del tiempo, voy a escribir cómo sería esa ecuación para el tren 1. Entonces voy a ponerlo así. Uso un subíndice para hacer referencia a que describo con esta ecuación el movimiento del tren 1. La posición inicial es la posición en este instante, que es justamente mi 0 en mi sistema de referencia. Entonces acá voy a poner 0 kilómetros. Como se dirige a favor de mi sistema de referencia posicional, ¿sí? Esta dirección coincide con esta, voy a poner signo de suma y voy a poner como valor de velocidad 90 kilómetros sobre hora. Dado que el instante inicial en este caso es 0, esto va a ir cambiado por 0 y la ecuación me queda directamente indicada así para el tren número 1. Como yo ya sé que la posición acá me va a dar en kilómetros, dado que las unidades están uniformizadas, directamente uno puede escribir ya, para ahorrar escritura, la ecuación más limpia. El 0 sumando no cambia nada, así que uno directamente puede dejar escrito esto así. Por otro lado, si vamos a escribir lo que pasa para el tren 2, el caso del tren 2 corresponde también considerar la misma ecuación. Sigue valiendo que es un movimiento rectilíneo uniforme con aceleración 0, por lo tanto su ecuación va a ser, en lugar de poner x, voy a poner x2 porque ahora hago referencia al movimiento del segundo tren. La posición inicial a tiempo t sub 0 es de 400 kilómetros, pero aquí ahora la velocidad, ¿sí?, lleva un sentido contrario a mi sentido positivo definido por mi eje de referencia. Entonces voy a poner menos 65 kilómetros sobre hora por t, que es el instante genérico, menos el t sub 0, que sería para el tren 2 el de 1 hora.
las unidades están uniformizadas. Cuando yo reemplace los instantes de tiempo en horas, me va a quedar esto también en kilómetros. Por lo tanto, esto se puede escribir más simplificado así: 400 menos 65 por t menos 1. Uno puede chequear esta información con la situación que describe el problema. Por ejemplo, si uno acá reemplaza el t por una hora, este término se anularía, me quedaría 400. Y eso es correcto. Cuando yo hago correr el reloj una hora después, este tren está en 400. Si lo hiciera acá, al reemplazar por t igual a una hora, esta posición me indicaría 90 por 1, serían 90 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que una hora de iniciado el estudio del movimiento, este tren está pasando por Mar del Plata a 65 kilómetros por hora rumbo a Buenos Aires, y este tren ya pasó por Buenos Aires y está a unos 90 kilómetros adelantado. Bueno, lo que pide el problema es buscar el encuentro. En cierto momento, que no sabemos cuál, los dos trenes se cruzarán por alguna posición intermedia. Para precisar eso, lo que uno tiene que hacer es buscar el encuentro. El encuentro puede o no existir, eso lo va a decir la ecuación. Cuando se busca el encuentro, lo que uno hace es igualar las posiciones de los dos móviles, dado que en el encuentro, en ese que ocurre en un instante, que llamamos t de encuentro, los dos móviles estarían en la misma posición respecto del sistema de referencia. Bueno, a ese x del encuentro lo llamamos así, x sub e. Bueno, entendido esto, lo que queda es una cuestión matemática, porque hay que hacer esas dos ecuaciones. Hay que hacer 90 por el t de encuentro igualado con 400 menos 65 por el t de encuentro menos 1. Y acá una cuestión importante: ¿por qué no pongo t y pongo t de encuentro? Bueno, porque la igualdad de esta ecuación con esta se va a dar en un instante, que es el tiempo, el t de encuentro. Por eso yo tengo que sustituir el t por este t de encuentro, que es un tiempo particular, y lo tengo que hacer en esta ecuación como en esta otra. Lo que uno hace acá es despejar. Esto queda 90 t de encuentro igual a 400 menos 65 t de encuentro, menos con menos más 65. Bueno, se agrupan los términos semejantes. Eso quiere decir agrupar 90 t de encuentro con 65 t de encuentro, y del otro lado nos queda 400 más 65. Bueno, sumamos los términos semejantes. Esto nos queda 155 t de encuentro igual a 465. Y acá despejando nos queda que el t de encuentro es 465 dividido 155. Y esto por supuesto va a quedar en horas. Uno hace ese cociente y obtiene que el instante de encuentro es de 3 horas. Esto quiere decir que el tren 1, luego de 3 horas, estará en cierta posición aquí, justo cruzándose con el tren 2. Esa posición se puede encontrar. Es cuestión de reemplazar ese instante en una de las ecuaciones. Por ejemplo, si uno quiere encontrar el x del encuentro aquí, hacemos el 90 por el instante de encuentro, que son 3 horas. Bueno, recuerden que 90 está en kilómetros
kilómetros sobre hora y el instante de encuentro es en horas. Esto nos da, como tiene que ser, verificando las unidades, nos da un valor que es de 270 kilómetros. Si todo está realizado, ustedes pueden hacer lo mismo sustituyendo el instante de encuentro en la otra ecuación, en la ecuación del tren 2, y deberían comprobar que la posición de encuentro también es 270. ¿Sí? Se reemplaza acá t por 3, 3 menos 1, 2, 2 por 65, da 130, y a 400 le sacan 130 y eso le da 270. ¿Sí? Y eso está bien porque justamente los dos móviles, si se encuentran, como ocurre acá, en el instante t de encuentro igual a 3, tienen que tener la misma posición, en este caso 270 kilómetros respecto de la referencia. Si uno está preocupado por conocer cuánto recorrió cada uno, bueno, supongamos que si los 270 están por aquí, bueno, lo que recorre el tren 1 sería todo esto. Como partió de cero, lo que recorrió es 170 kilómetros. Pero si hablamos del tren 2, no partió de cero, sino que partió desde el kilómetro 400. ¿Y a dónde fue a parar? Al kilómetro 270. ¿Cuánto se desplazó? Y bueno, uno tendría que ser 270 menos 400, nos va a dar menos 130 kilómetros. ¿Por qué nos da negativo? Bueno, porque se está acercando a la referencia que la tengo aquí. Se desplazó menos 130 kilómetros y el signo menos se corresponde con que lo hace en dirección opuesta a X. Y este es positivo porque lo hace a favor. Bien, hasta aquí más o menos un pantallazo muy genérico de lo que yo había dado en la primera clase. Bien, nada más, los saludo.